Hola, soy Francisco Julián Velázquez Gastó, propietario del estudio jurídico Velázquez Gastó y Asociados. Nuevamente es un inmenso placer para mí poder compartir con ustedes unos minutos. Hoy quiero iniciar una serie de videos sobre un mismo tema. ¿Y cuál es ese tema? En los últimos meses, recurridamente hemos estado leyendo en los medios de prensa escrito y viendo en los canales de televisión o tal vez en las redes sociales mucha información acerca de la navegabilidad de nuestros ríos Paraguay y Paraná y todas las cuestiones que implican esa navegación. Sin duda, los ríos Paraguay y Paraná para un país que no es un país de acceso directo al mar como es Paraguay, este, una vía de comunicación muy importante. Tan importante es que más del 90% de la importación y exportación de nuestro país transita en mayor o menor medida por los dos grandes ríos, el Paraguay y el Paraná, que a través del río Paraná desembocan en el río La Plata, cosa que es algo que todos saben. El impacto en nuestra economía de las condiciones de navegabilidad del río son directas. Y eso podemos apreciar en los largos meses de bajante o estiaje o los meses de creciente. Podemos ver cómo las políticas de los países vecinos, aguas abajo del río Paraná, afectan directamente a nuestra economía o amenazan afectar a nuestra economía. Antes de iniciar, es importante recordar lo que decía un pensador ateniense de la edad antigua, Pericles, que decía en relación a la pericia náutica. Para Pericles la pericia náutica era un arte y decía que no es algo que se pueda agarrar y estudiar en un tiempo libre. En efecto, decía él, no deja a uno tiempo libre para ninguna otra cosa. ¿Qué quería decir Pericles? Que todo lo que envuelve la actividad náutica es práctica. Y hoy día con los adelantos científicos, con las ayudas a la navegación, con el sinnúmero de reglamentaciones, tanto tratados internacionales, leyes nacionales, reglamentos, tienden a que todas las personas que tengan relación con la navegación por agua, además de ser un arte, pasó a ser una ciencia. Es decir, que necesariamente todo aquel que pretenda dedicarse a la actividad de la navegación por agua debe tener el arte y la ciencia. Hoy día ya evolucionó a ser un arte y una ciencia. Y la mayoría de los pensadores, la mayoría de los doctrinarios, elaboraron una doctrina circunscrita a la navegación por mar. Las grandes doctrinas del Mare Apertus, Mare Clausum, las grandes legislaciones históricas, todas están enfocadas o nosotros recibimos la influencia a través de los grandes pensadores marítimos. Porque el derecho fluvial quedó un poco opacado, como veremos en otros videos, sencillamente porque no era una cuestión de importancia jurídica en los primeros tiempos, específicamente cuando se formaron los estados nacionales. Muchos estados monárquicos, o la mayoría de ellos, consideraban a los ríos como propiedad de los soberanos. Es decir, que no implicaba que realmente haya una cuestión que legislar ahí, porque estaba claro que el río era propiedad del monarca. Y eso es lo que pasó en América Latina específicamente, donde todo era territorio español
vamos a corregir la expresión de colonia española porque nunca fuimos una colonia española. Éramos virreinato, éramos capitanía, éramos provincia, pero no colonia. Y los ríos eran parte de la corona. En síntesis, no había nada que discutir, la soberanía era plena sobre los ríos, el rey tenía plena potestad sobre los ríos. Sin embargo, con la formación de los estados nacionales en Europa, ya en la primera mitad del siglo XIX, y con las independencias americanas, muchos de los ríos, tanto en Europa como en América Latina, pasaron a convertirse en límites naturales entre dos estados. Como decía un eminente politólogo francés, historiador, este, las fronteras son las cicatrices de la historia. Y bueno, una de esas cicatrices, las cicatrices de la historia nuestra, o esos límites naturales, eran los ríos. El Bermejo, después el Pilcomayo, el Paraguay, el Paraná. Siempre un accidente natural de gran importancia. Y en Europa tenemos el río Rin, tenemos el Oder, tenemos el río Po, el Ebro en España, y una serie de ríos que también sirven para transportar mercadería. Es ahí donde el derecho fluvial comienza a tener importancia. Hace exactamente un siglo, en el año 1913, en la Argentina se produce un hecho de mucha relevancia. El profesor Juan Carlos Magno publica su libro Derecho Fluvial Internacional. Y es un punto de partida para todo lo que es el derecho fluvial. Lastimosamente, esta especialidad del derecho, o esta especialidad que trató de nacer, no cuajó del todo por las mismas razones que yo le estaba diciendo. La excesiva fijación que los países, es decir, los países con costa sobre el mar tienen sobre su proyección marítima, y la adopción en nuestras universidades de programas que en principio fueron seguramente traídos de las universidades argentinas, donde tenía mayor preponderancia la presencia marítima de la Argentina y dejaban relegado a un segundo lugar el derecho fluvial. Sin embargo, esto en nuestro caso tiene vital importancia. Hay este, eh, mucho se ha discutido sobre las doctrinas que han expuesto sobre los ríos en el derecho internacional. Tratadistas como Calvo, Fiore, Martens, Nis dedican partes extensas en sus obras y han profundizado su estudio en otras. Parecería ser que queda poco que decir y simplemente nos limitamos a repetir lo que ya se escribió. Sin embargo, en nuestro continente tenemos realmente un derecho fluvial, porque las vías de comunicación fluviales en el continente americano tienen una importancia particular. Está visto lo que es la hidrovía Paraguay y Paraná, eh, en nuestro río, donde Paraguay en este momento tiene la tercera posición mundial en navegación fluvial en capacidad de bodega mercante, solamente superada por Estados Unidos y China. Bueno, con esto quiero iniciar esta serie de charlas y vamos a continuar en la próxima charla, que tengamos, la próxima conversación que tengamos, vamos a hablar de los principios generales del derecho fluvial hasta llegar a lo particular, hasta donde quiero llegar, que es la navegabilidad de nuestros ríos. Espero que esta introducción haya sido de interés para